pues hoy estamos en Hojas de Ruta con José Antonio Penalta. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Estás bien? Sí. Yo, por ejemplo, te acabo de conocer. Me gustaría pues, que me dijeras quién es José Antonio para todas aquellas personas pues, que a lo mejor no te conocen igual que yo, que estamos ahora conociéndonos. Pues soy el responsable de la firma Peñalta y me dedico, entre otras cosas, a gestionar la marca en España y Portugal. Hacemos el diseño, gestión de clientes, proveedores, todo lo que es la marca la gestionamos nosotros. Lo primero que te quiero preguntar, ya que estamos aquí, es que si te gusta conducir o si eres más de que te lleven. Conducir. ¿Te gusta Siempre. conducir? Además, cuando has conducido mucho, si el conductor que va a tu lado no lo notas seguro, te sientes inseguro. Te pones tenso, ¿no? Sí. Y entonces empiezas a frenar con los pies, empiezas a acelerar, a dar instrucciones y al final prefiero conducir yo. Ponerte tú al volante. Al volante, si puedo, lo hago. Y ya que hoy vamos de ruta contigo en este BMW iX3 100% eléctrico, que se dice poco, ¿qué sensación te transmite al conducir este coche? Pues la verdad es que es bastante suave, claro, al ser un motor eléctrico. Pero no pega tirones, hay muchos eléctricos que pegan tirones muy fuertes. Este va progresivo y entra bastante suave. Una de las cosas de algunos eléctricos antes, ahora ya no, y también dependen de las marcas, es que marean, porque la conducción se vuelve, al ser inmediato, la aceleración ser inmediata, las personas que van detrás se marean. Y entonces este va muy suave porque cuando metes el acelerador sale suave, no te entrega toda la potencia en el momento. No sé si tiene algún modo de sport en el que quieres que te la entregue y te la entrega, pero desde luego se ve bastante suave de conducción. Además está muy bien equipado, ¿eh? Hay que decirlo. Todo lo tiene móvil, todo lo que tienen los coches actuales y más, porque he visto antes el menú, que no he podido meterme mucho más, pero tiene muchas ayudas de conducción. Y ya que me has dado como un pequeño matiz, pero quería profundizar un poco en tu trayectoria como empresario, porque como has dicho, pues bueno, te dedicas al mundo de la moda nupcial y de fiesta. Sí. Entonces te quería preguntar cuál ha sido tu hoja de ruta, ¿no? Es plan de desde que empezaste hasta el día de hoy, como cuáles han sido los puntos en esa hoja de ruta que digas... ¿Cuánto dura el viaje? Sí, hacemos otro para eso. Volvemos y volvemos a ir. Buah. Sí, es verdad que nosotros en la parte, esto viene de mi abuelo, que empezó el tema del retail, de las tiendas de prêt-à-porter, que era algo que antes no existía. Antiguamente los vestidos no se fabricaban, se confeccionaban directamente en las tiendas. Entonces mi abuelo era sastre, la parte de hombre, y todo lo confeccionábamos directamente. Y aparte, con el tiempo, pues eso fue evolucionando. Nosotros nos asociamos a la marca Pronovias en su época, en el año 82, 83, y fuimos un master franchise durante muchos años en Portugal y una parte de España. Hace unos años decidimos montar nuestra propia marca de hombre, y Pronovias también siguió su camino, nosotros seguimos el nuestro, porque ellos querían unos conceptos, nosotros otros, pues seguimos con nuestras tiendas, no hubo ningún problema, todos bien, todos salimos muy bien, quiere decir que no fue una ruptura traumática, pero fue algo que era necesario tanto para nosotros como para la marca. Sí, voy, tranquilo. La gente se pone muy tensa. A ver, ¿qué son? Esta calle, sí. Le han cambiado, más estrecha. Y nosotros hicimos nuestra propia marca, abrimos tiendas en el Corte Inglés, estuvimos vendiendo y seguimos vendiendo a clientes al mayor. Y hace un tiempo vinimos a Valencia y montamos una tienda. Teníamos tienda en Portugal, en Lisboa, y ahora hemos abierto también en Valencia. Llegamos a tener más tiendas, algunas más. Lo que pasa es que es un sector que tiene un público muy limitado por cantidad. Que el sector de la novia tiene relativamente pocos consumidores y cada año un poquito menos. Sí. La gente se casa menos. Vaya. En general, pero es una como una tendencia, ¿no? Es una tendencia desde hace
desde finales de los 80, principios de los 90, las bodas caen muy ligeramente cada año. Puede ser que un año haya un repunte puntual, pero siempre en el neto de cada 10 años baja el número de bodas. Y en tu sector, la estética y la innovación es clave. Sí. ¿Cómo de importante para ti es en un producto, pues igual que estamos hablando en un vestido de novia como en un coche, que sea estético, pero que sea también funcional? Ahí, en la parte, ten en cuenta que la parte de la novia nosotros vendemos ilusión, porque comodidad en un vestido de novia es lo más incómodo que te puedes echar. Igual que un traje de hombre, cuando va, hay muchos hombres que dicen, voy a pasar calor. Pues hombre. Un montón, mucho, pero... Pero ¿y lo guapo que vas a estar? Exactamente. Entonces, al final, es muy difícil crear una prenda, porque cuando estamos hablando de protocolos y que tienes que llevar una imagen determinada, crear una prenda que, como muchos novios, antiguamente, ahora no, ahora la tendencia ha cambiado, pero antiguamente la gente se cansaba en julio y agosto, a nivel de calor, de comodidad, era muy difícil. Ahora, como la gente han distribuido las bodas por todo el año, han cambiado mucho el concepto de las bodas, pues hemos tenido que innovar en muchas cosas, adaptarnos a los nuevos mercados, que es un poco también lo que tienes con la movilidad. Claro. Las marcas se han tenido que adaptar a la conducción eléctrica y no les ha quedado otro remedio, porque el mercado ha cambiado, todo está cambiando muy rápido. Y si bien yo siempre he tenido en la mente BMW como una marca de combustión, cierta competición, ahora con la cantidad de modelos que tienen BMW eléctricos, empiezas a pensar en BMW como una marca eléctrica. Claro. Que es lo que tienen que hacer, porque es a donde te lleva el mercado. Claro, sí, de hecho BMW pues están hablando mucho como de la New Class A, que representa esta nueva generación de BMW, como bien dices, que es una evolución en el diseño, en la tecnología e incluso en la experiencia de conducción, como puedes ahora mismo tú estar aquí sintiendo. Sí. Además, dentro de las marcas alemanas, BMW es la que más ha apostado por el eléctrico, porque desde el principio, hace 5, 6, 7 años ya sacó una versión i que era totalmente eléctrica, deportiva. Sí. Después fue incorporando muchos más coches y mucho antes que el resto de marcas que han nacido de combustión, porque BMW era una marca de combustión que se está reconvirtiendo a eléctrica. Y yo creo que además es la que está cogiendo la ventaja en esa reconversión. Las que han nacido eléctricas son eléctricas siempre, evidentemente. Esas ya nacen eléctricas y no tienen combustión, pero ellos que se tienen que reconvertir... mira, nos está pasando otro BMW eléctrico. Se reconvierten y creo que además lo están haciendo muy bien, porque piensas en BMW y empiezas a pensar en eléctrico directamente. Y ahora mismo vamos camino a la Masía Chamandreu, donde hiciste una de tus últimas campañas de novia. ¿Qué hizo elegir ese espacio en concreto para una colección tan especial? Pues queríamos un ambiente real, donde las novias se vieran identificadas porque o han celebrado o han estado en una boda allí. Y Masía Chamandreu es una de las más importantes de la Comunidad Valenciana, tanto por número como por el tamaño que tiene la finca, como las opciones que tiene, porque son como varias, como una mini pueblo donde hay varios ambientes. Tienes un ambiente más bucólico, un ambiente más clásico, un ambiente más moderno, jardines de todos los tipos, espacio para albergar mucha gente y luego capacidad de reacción, porque ellos, al ser tan grandes, pueden en un momento dado reaccionar ante cualquier imprevisto. Ten en cuenta que al final todo el sector de la boda es un sector muy exigente. Solo te casas una vez y quieres que todo vaya perfecto. Y somos seres humanos, nos equivocamos, como todo el mundo. Lo que pasa es que la clave está en la capacidad de reaccionar para corregirlo, porque te vas a equivocar. Nadie dice, no, va a salir todo perfecto, seguro. Pero porque en medio hay muchas veces que ni siquiera los clientes ni siquiera se enteran, tenemos problemas, los arreglamos porque tenemos capacidad de resolverlos y damos siempre solución al cliente, esa es la clave. Llevamos 50 años, la familia lleva 50 años y nunca un cliente se ha quedado sin un vestido, nunca, en la vida, jamás. Siempre le hemos dado una solución
a todo el mundo. No es el 100%, muchos no ha pasado nada, pero muchísimos. Mucho ha salido bien, ¿no? No, la grandísima mayoría. Lo que pasa es que luego en redes solo salen los que les sale mal. Los que salen bien suelen poner una reseña, el que sale mal pone 10. Ya, solemos ser así, ¿eh? Cuando está bien no dices nada, cuando está mal enseguida eres el primero en La guerra quejarte. de las redes sociales, Sí. de exponer tu trabajo, y exponerte hace que tengas malas críticas siempre. Y estábamos hablando antes de que el mundo de las novias ha cambiado bastante, igual que el mundo de la conducción. ¿Qué importancia crees que tiene ahora la comodidad dentro del lujo o el diseño? Mira, frena solo. Esto es comodidad. Ha frenado el coche solo, yo no he hecho nada. Ha detectado que había un coche. En el mundo del lujo, la comodidad es una de las características que es menos importante. Porque en según qué sectores de lujo sí que exigen comodidad. No es el caso. No es la característica principal de la moda. Ajá. Sí que de los coches, obviamente, sí. Un coche quieres que te lleve bien, que vayas cómodo, que no tengas problemas, que frene cuando tiene que frenar, que se mantenga en el carril cuando se tiene que mantener, que fiable, porque esa es la otra cosa que tú le vas a pedir a un coche, es fiabilidad. Que no tengas que llevarlo al taller, que no te deje tirado, que funcione. Y eso es algo que nosotros en la moda lo ponemos de la parte que nos corresponde, pero no es una característica principal. Claro. La nuestra es el diseño puro y duro. Es diseño e innovación. Claro. Las novias cada vez quieren una boda más especial. Como a diario no nos vestimos, ya no nos vestimos como antes, con traje, con vestido, etcétera, vamos a muchos menos sitios y el protocolo se ha relajado mucho en la vida social normal, la novia, que es una oportunidad para llevar un protocolo más extremo, digamos, más elegante. Con lo cual la gente quiere que todo salga perfecto, que todo esté bien, porque es casi una fiesta, claro. Es una oportunidad de compartir con mucha gente un momento especial, y eso tiene que... Las bodas se han reconvertido a eso, a más gasto en el viaje y en la fiesta en sí, que lo que era tradicionalmente el matrimonio clásico de hace 40 años. Como estás diciendo, pues al final tú trabajas con la idea de vestir momentos, ¿no? Vestir el momento, que en muchas ocasiones marca una parte muy importante de la vida de esas personas. Sí. Te querría preguntar si ahora de repente te digo un momento que te haya marcado a ti a nivel profesional, ¿qué te vendría a la cabeza? Pues te diría que las crisis son lo que nos ha marcado. Sí. Porque cuando las cosas van bien, todo va bien. Pero cuando van mal es cuando te tienes que reinventar. Yeah. Y esos momentos de cambio, que todo el mundo los va a pasar, seguro, garantizado. O sea, nadie que tiene una empresa sabe, los que tienen ya cierta experiencia saben que te va a ocurrir. Es cuánto de preparado has estado previamente y cuánto de preparado estás en ese momento para cambiar, para reinventarte. Claro. Que es, como te decía antes, mucho parte de los cambios que está sufriendo la industria automovilística viene de esto. De repente te cambia la normativa, te dicen en 5 años no vas a poder fabricar un coche de combustión. Así claro. Que, cosas parecidas, no tan radicales, porque nosotros a nivel de legislación no tenemos esa claro. función, pero sí que la propia sociedad ha cambiado la manera que tienen las personas de convivir, de unirse, porque al final todos buscamos un momento de conexión y una persona con la que puedas pasar ese momento. Claro. Que por cierto, yo que no he conducido nunca un coche eléctrico, es súper silencioso. En plan, el motor es una pasada. Esto no... De hecho, las primeras veces, no sé si lo has cogido alguna vez, pero la primera vez que yo lo cogí, le di a arrancar y digo, no, y tú en plan, no arranca. ¿Y el motor? no arranca. Y luego me di cuenta, claro, es eléctrico, esto no arranca, esto ya está arrancado. Eso ya tira. ¿Y tú para diseñar o en los procesos de moda eres más de ponerte música a tope o de trabajar en silencio? Depende del momento, pero sí me gusta trabajar en silencio. A veces sí que, previo a trabajar, sí que puedes poner algo de música, pero cuando estás trabajando, a mí me gusta trabajar en silencio. Cuando conduces, ¿qué te gusta escuchar? ¿O eres de conducir en silencio? No. Según con quién vaya, pero si voy solo, me suelo poner a veces o podcast directamente, algo que
algo que me vaya entreteniendo, o listas de playlists de nuestras. A mí me gusta mucho Billie Eilish, personalmente. Ah, sí, a mí también. Me parece una de las mejores artistas que ha salido Es en los últimos muy años, buena. por lo diferente que es. Y dentro de esa línea, pues ya me va ofreciendo... ya se encarga el algoritmo Claro, de ya irme va. ofreciendo cosas dentro de la línea. Ujú. Ahora también estamos en la época de... porque depende de los miembros con los que estés dentro en el coche. Claro. Porque si vas solo es una cosa, pero si vas con gente es otra distinta. Claro, Y ya si tiene- tienes niños, otra. Otra más. Entonces ahora entramos en... depende a quién le guste y que el más pequeño, o la más pequeña en este caso, decide, pues te toca escuchar Ujú. lo que la pequeña quiera. Bueno. Es lo primero. Bien sea, antes eran unas canciones, ahora es K-pop, ahora Ah, sí. Stray Kids o Cortis o lo que vaya a O sea, salir. estás bien puesto, ¿no? Buah. En toda la ola. Buah. Ok. Cosas que no sabía que me iba a convertir en un experto de Cortis. No Siempre- lo sabía. O que me Siempre iba a aprender- aprenderás algo nuevo, ¿no? O que me iba a aprender los nombres de los componentes De de los Stray Kids. Tampoco lo sabía. Lo que hace uno, ¿eh? Te toca, pues tienes que hacerlo. ¿Dónde vamos ahora? Vamos a la tienda, que está en la calle Padilla. Aquí justo detrás del ayuntamiento. Ujú. Como llevamos un eléctrico, vamos a poder aparcar En el centro. en el centro, Ojo, ¿eh? en una plaza que hay en la calle San Vicente, que eso es imposible. Es que eso ya no O se llevas ve, un vehículo ¿eh? eléctrico o imposible. Olvídate. Olvídate. Sí, sí, Te sí. tienes que meter en un parking de alrededor, pero aquí, claro, con el eléctrico lo metemos, lo ponemos a cargar Y tan a gusto. y ahí tenemos, además al llevar etiqueta cero, pues evidentemente puedes entrar por el centro. Claro. El eléctrico, evidentemente, donde notas la diferencia es en el consumo de ciudad. Ujú. En carretera también, este coche tiene 700 kilómetros de autonomía, o sea que ya puedes viajar razonablemente y organizar un buen viaje donde no tengas que andar Buscando. Exactamente, porque con 700 kilómetros llegas a Madrid. Claro. Llegas, aparcas, lo cargas Y listo. y vas sobrado. ¿Y tú dirías que un coche dice mucho de la persona que lo conduce? Sí, yo creo que además la gente elige el coche, o sea, el coche en sí mismo Ujú. también es un estilo. Claro. Entonces tú eliges la marca que más se acopla a ti, a lo que tú quieres representar. Porque al final, quitando matices, como decías antes, de la fiabilidad o de la comodidad, Ujú. que esos son realidades objetivas, el Claro. resto es percepción. Ujú. Con lo Un cual, poco como en la moda, ¿no? exactamente. Entonces al final es con qué me siento yo más identificado, porque es mejor el nuestro... A ver, ¿qué tenemos que decir? Por aquí el camión está aquí. Es mejor nuestra marca que otra o peor. Ujú. Probablemente a nivel de calidad seamos similares, Ujú. porque también hay marcas que lo hacen muy bien fuera del Claro. por el mercado, incluso lo hacen mejor que nosotros a nivel de calidad, que en moda es algo que la calidad es muy subjetiva, pero podemos darlo por hecho. Pero es más una cuestión de concepto. Me identifico con la marca, entonces voy a coger ese estilo de ese coche, esa marca es la que me representa. Ujú. Y este coche, que como hemos dicho es eléctrico, es como el futuro, ¿no?, de la automoción. Sí. ¿Cómo ves tú el futuro en las bodas, en todo el tema de la moda nupcial? La moda, sí, es lo que te decía antes. Ahora nosotros estamos evolucionando hacia la moda de los eventos, no de la moda nupcial. Claro. Y entonces tenemos otros sectores, otros segmentos, como es la fiesta, como es en Valencia, además en la Comunidad Valenciana, que hay mucha festera. Pues esos vestidos especiales Sí. para una ocasión especial, en este caso, en otras zonas del mundo tienen eventos entre los 15 y los 18 años. Sí, es verdad. Las Pues nosotros quinceañeras y todo exactamente. eso, sí. No, incluso las promociones, cuando Ujú. llegan los 18 años, se Claro, gradúan. sí, Pues nosotros en la Comunidad Valenciana hay muchos colegios que hacen la fiesta de fin de año, la fiesta de graduación, sí. donde ahí van con algo más especial que un traje del día a día que comprarías Claro. en una marca conocida. Pero también está las festeras, que tienen un sector concreto y es un sector donde estamos trabajando mucho para ampliar un poco el abanico en el tema mujer. En el tema hombre, el novio festero también existe, o sea, existe la figura del novio, la figura del festero y un traje importante Sí. para una boda, para un trabajo, a veces
hacemos trajes para personas abogados o personas que trabajan en la parte financiera, que es donde más se usa el traje, porque es verdad que el traje en otros sectores ha caído totalmente en desuso, pero ahí sí. Y un traje que quieres usar para ir a varias bodas y quieres ir bien representado y elegante y sabiendo que no te vas a equivocar, pues. Es verdad que las mujeres estamos muy acostumbradas como a distintos vestidos, ir como muy tal, y luego como que siento que el hombre queda relegado a un segundo plano. ¿Por qué? ¿Por qué los hombres no, o sea, no sé si no se toman tan en serio la moda o si es algo que viene dado de por sí y están como ahí en plan... ¿Quieres una respuesta polémica o normal? Bueno, sorpréndeme. Técnicamente hay una parte que es natural, pero no creo que vaya tan asociado a sexos, sino a personas concretas, que es la necesidad o la capacidad que tú tienes de identificar colores. Sí. La gama cromática que tiene un hombre es muy corta. Es verdad, eso lo he visto mucho en redes también. O sea, nosotros no somos capaces, pero es una cuestión biológica, aquí no hay nada, esto está estudiado, que es así. Entonces a nosotros os da más no igual. nos hace falta esa variedad, cuando a determinadas personas sí les hace falta, que evidentemente coincide por estadística pura con el sexo femenino, pero hay muchos hombres también que empiezan a tener esa necesidad de tener esa gama cromática. Y eso hace que tú necesites más variedades que un traje azul o un traje negro, porque ahora mismo el azul es el nuevo negro. Son tendencias que abren y cierran. Siempre giramos alrededor de un color oscuro que suele ser el gris, el negro o el azul marino. No el azul claro, el azul marino. Entonces, dentro de esa gama cromática, el hombre se mueve. En el caso de la mujer, generalmente el blanco es un color que luce muchísimo. Claro. Y además tiene un significado histórico, aparte de que no vas a tener muchas oportunidades de ponerte un vestido blanco en tu vida. Con lo cual, no es un mal momento una boda para vestirte de blanco. En el futuro ya no volverás o muy difícilmente vas a volver a vestir de blanco en un evento, y más un vestido largo o un vestido con volumen, o un vestido ajustado blanco, o pedrería o encaje, cosas que al final no te vas a poner. Se salen un poco más de la norma. Y para ir cerrando esta entrevista, a lo mejor esto es algo complicado, pero a ver por dónde sales. A ver por dónde salimos. Si tuvieras que hacer un vestido de lo que ha sido esta ruta, ¿cómo te lo imaginarías? ¿Un vestido, una pieza? ¿Qué te imaginarías de esta ruta? Con todo lo que hemos estado hablando, viviendo, e incluso el coche, ¿no? Lo que te transmite el coche. Sí, exacto. ¿Cómo te imaginas esa prenda? ¿Para hombre o para mujer? Ya te he pillado. Hay más días, eso no lo tenía yo preparado. Pues, a ver, si fuera para hombre, claramente es un traje de un botón con punta de lanza, pero una chaqueta cortita, elegante, pero una elegancia discreta. Sí. Que sabes que estás ahí, pero no... Todo el que te ve sabe que tú tienes un estilo muy, muy marcado y eres elegante, pero no vas... No desentona, ¿no? Exactamente, no eres estridente. Entonces, con una corbata a lo mejor finita, slim, de pala de unos 5 o 6 centímetros, con un matiz de algo de azul y algún matiz en la corbata, y punto. Y en el caso de la mujer iría un vestido de sirena, con encaje, con algo de transparencia, muy sutil, pero con un poquito de transparencia. En algunas zonas, para que vuelva a lo mismo, que veas una mujer elegante que va bien, pero tiene un poquito, insinúa un poquito, pero no muestra. Claro. Muy sutil. Pues nada, pues con esto terminamos nuestra hoja de ruta y ya estamos llegando a nuestro destino. Sí, esto ha sido divertido, ¿eh? ¿Te has pasado bien? Yo me lo paso bien. Lo he disfrutado, está bien, ¿eh? Pues nada, muchas gracias por pasar este ratito con nosotras. Gracias a vosotras.